Salmo 88, y vamos a leer por favor todo el Salmo. Son 18 versículos y vamos a leerlos en esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oh Señor Dios mío, oh Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en la tierra, en las tinieblas, tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Dios, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Señor, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Oremos. Padre, pedimos tu asistencia, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu nos asista y tu palabra, Señor, no solo sea comprensible, sino que por tu Espíritu Santo tu palabra sea aplicada a nuestros corazones para la gloria tuya, Señor. Enséñanos por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este salmo, hermanos, lo he titulado Cuando Dios no responde. Cuando Dios no responde. Hemos leído 18 versículos en los cuales, en estos 18 versos, el autor del Salmo está expresando un lamento. Notamos cómo él se queja, pero más sin embargo, dentro del mismo lamento, dentro de la misma queja del autor del Salmo, encontramos que este hombre ora al Señor. Por ejemplo, en el versículo 9, dice en la parte B del versículo: te he llamado, oh Dios, cada día, he extendido a ti mis manos. Ese versículo, solamente mirando por ejemplo ese versículo, notamos cómo este hombre cada día se estaba humillando delante de la presencia del Señor, dentro de lo que el Salmo describe: aflicción, dolor. Él estaba totalmente quebrantado. Mas sin embargo, ese solo versículo muestra cómo él se humilla, cómo él lo invoca, cómo él extiende sus manos al Señor. En el versículo 13 usted puede notar: mas yo a ti he clamado, oh Dios. En ese versículo 13 notamos cómo él clama, cómo él ruega, y está
delante de la presencia de nuestro Dios en no solo adoración, sino oración a Él. Lo notable de este pasaje es que vemos que Él ora, pero más sin embargo el Señor no responde. Por eso lo he titulado Cuando Dios no responde. En los 18 versículos usted puede leerlos y usted encontrará que Él se lamenta, que Él se queja, clama, ruega, ora, se humilla, pero Dios no responde. Y la verdad, hermanos, es que Dios no está llamado a respondernos cada que usted y yo clamemos a Él. Él es soberano y por lo tanto Él está supeditado a responder nuestras oraciones. Pero también el no responder a nuestras oraciones está implicando de una manera, por implicación, estamos notando que también está respondiendo. Así Él no responda, Él está respondiendo. Lo que pasa es que no lo entendemos. Él está en una situación tal que el Salmo muestra que Él está sin esperanza. Está viviendo sin esperanza. Él no encuentra respuestas. Y lo que este Salmo enseña es una lección para nuestras vidas. Quizás usted ahora puede estar así. Quizás usted puede estar orando al Señor por una situación especial. Orando al Señor por una situación particular de su vida. Y aún usted no haber recibido la respuesta del Señor. Quizás llevar días, meses, años. Y Él no está respondiendo. Él no haber dado alguna respuesta. Podemos apreciar, quiero dar unos comentarios generales, podemos apreciar, por ejemplo, que el Salmo comienza después de la introducción, porque para mí los dos primeros versículos son una introducción al Salmo. Note usted que en el versículo 1, el salmista está diciendo: oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El versículo 1 podría ser una introducción y vemos que en la parte A hay una exaltación al Señor. Cuando Él dice Dios de mi salvación, hay una exaltación. Pero luego seguidamente en la parte donde dice día y noche clamo delante de ti, vemos la intensidad de la oración, porque clama día y noche. Y seguidamente podemos notar cómo Él ruega, Él pide el ser escuchados. Es decir, hay una esperanza en la oración. Cuando Él está diciendo, llegue mi oración, inclina tu oído. Hay una intensidad en la oración de Él y hay una esperanza en la oración. Así el Salmo concluya sin dar una respuesta. Este Salmo, hermanos, debe alentarnos. Este Salmo debe ayudarnos. Porque muchos, si no hemos pasado por una experiencia similar, algún día llegaremos a ella, en la cual usted tendrá situaciones difíciles, aflicciones, usted orar y no haya respuestas. Porque muchos salmos terminan dando respuesta, pero aquí no hay respuesta para él. Podemos notar, hermanos, en este salmo, por ejemplo, que él comienza
En el versículo 3, hablando de que está hastiado de males y que su vida está cercana al Seol. En el final del versículo 18, él dice: y a mis conocidos has puesto en tinieblas. En otro sentido, él está diciendo: solo tengo amistad con las tinieblas. Es decir, la vida de este hombre se había convertido en una situación tan grave que su vida era una vida de completa soledad. ¿Qué aflicción? Podemos observar en términos generales la vida de muchos de nosotros. Vidas afligidas, vidas de solo dolor. Pero si usted no ha sido afligido, podrá ser afligido. Si usted no está experimentando dolor o no lo ha experimentado, podrá experimentarlo más adelante. Mas sin embargo, este hombre clama. Y la pregunta es: ¿usted ha clamado con la intensidad que él lo hace? ¿Usted ha clamado? ¿Usted sigue clamando de igual manera? Y él clama, y más sin embargo, el Señor no responde. Qué tristeza para él. Es como si Dios no existiera. Eso puede provocar pérdida de la fe, pérdida de nuestra fe. Eso puede provocar desconfianza en nuestro Dios. Creer que Él nos ha abandonado, que nos ha dejado solos y muchas cosas más. Yo quiero hoy compartir con ustedes básicamente cuatro principios para aplicar. Vamos a aplicar 4 principios de este salmo. El primer principio que quiero trazar en esta mañana es conocer a Dios. Conocer a Dios. Notamos ahí que a pesar de la experiencia de la desesperanza que este hombre tiene, que este hombre expresa, que es profunda por la aflicción que tiene, es evidente en él por la manera como comienza la oración, por la manera como comienza el salmo, de que él conoce a Dios. Las palabras son claves y él dice: oh Jehová, Dios de mi salvación. Él está demostrando que conoce al Señor. Oh Dios de mi salvación. De esa manera, él inicia la oración. De esa manera comienza el salmo y luego dice día y noche, y denota la relación que tiene con el Señor, a pesar de la desesperanza que tiene. Hermanos, no solo indica, no solo muestra que él sabía quién era Dios. No solamente lo sabía por información, sino que lo conocía de una manera experimental, porque muestra el texto que él tiene la convicción de quién lo puede salvar. Oh Dios de mi salvación. Él sabe, él está convencido de quién es su Salvador, quién lo puede salvar. Y por eso él está clamando en medio de una situación que solo le producía desesperanza en su corazón. Él clama. Hermanos, conocer a Dios nos permitirá sostenernos en la oración. ¿Por qué muchos no oran? Porque muchos decaen en la vida de oración. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay desesperanza, porque no tienen la convicción de ese Dios que puede salvar, que puede solucionar en medio de la desesperanza, en medio del dolor. Conocer a Dios
va a permitirnos sostener nuestra vida de oración, así haya desesperanza. Cuando nuestro Dios no responde, ¿qué hizo el salmista? 3 veces vamos a notar que el texto muestra que él oraba. Por muy dura que sea tu situación, así no haya esperanza, el texto enseña que este hombre no dejó de orar. ¿Pero por qué? Porque conocía a su Dios. Conocía a ese Dios que él dice, de mi salvación. Aunque este salmo, como lo dije ahora, notamos que está expresando desespero, tenga la certeza, hermano, hermana, que si usted ora, si usted persevera en la oración, tu desesperación no será total. Es una clave, es algo importante. Usted tiene que aplicar esto a su vida. La oración te ayudará a controlar la desesperación que puede haber en tu corazón por la aflicción producida por alguna circunstancia que estés viviendo en tu vida. No llegarás a un desespero total. Tenga la seguridad que no llegará a un desespero total si aplicamos lo que hizo este hombre. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche, dice día y noche, hermanos, para no ser tan literales, tomémoslo como una continuidad, como una perseverancia en la oración, algo constante, como dice la Biblia, sin cesar. Esta es la importancia de la oración. Así no encontremos respuestas. Así Dios parece estar ausente en medio de nuestro clamor. Mas sin embargo, el clamor de este hombre es continuo, al decir la Escritura, día y noche. Si usted observa por favor el versículo 15. Mire por favor el versículo 15, por favor. Dice el 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. La experiencia da a entender el texto. Era desde su juventud, y cuando observamos todo el capítulo, todos los versículos, cuando dice, por ejemplo, porque mi alma, versículo 3, por favor, porque mi alma está hastiada de males, otras versiones dicen, tan colmado estoy de calamidades, y mi vida cercana al Seol. Está enseñando el pasaje de que empezó desde su juventud, empezó su experiencia y ya tiene una edad avanzada, y está significando con eso de que toda su vida ha sido una vida de sufrimiento, de aflicción, de dolor. El texto está mostrando que ha sido toda la vida de este hombre, desde su juventud. Da a entender de que ya está de una edad avanzada. La aflicción, entonces, ha sido desde su juventud hasta su vejez. Ha sido algo fuerte, terrible en la vida de él. Y esto puede ser la vida de muchos. Muchos hermanos, sus vidas se caracterizan porque son vidas
totalmente amargadas, amargas. Desde jóvenes han experimentado sufrimiento y continúa la vida y llegan a la vejez y su vida no ha sido nada agradable para ellos. La experiencia ha sido terrible. Y muchas veces oran o han orado y las cosas no cambian. Dios como que estuviese en silencio. Y lo que pasa, hermanos, es que este salmo debemos de mirarlo como posiblemente, como una posibilidad en la experiencia de muchos de nosotros, pero a la vez debemos de mirarlo con esperanza, porque el salmo comienza diciendo: Dios de mi salvación. Si conocemos a Dios, si realmente lo conocemos como debe ser, y no quiero retroceder a explicar qué es conocer a Dios, porque ya predicamos eso. ¿Qué es conocer a Dios? Si realmente usted y yo conocemos a Dios, tendremos esperanza. Número 2. Humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. En los versículos 4 al 9 se describe la razón de la oración inicialmente. Está el fundamento por el cual este hombre empieza a orar. Encontramos cómo su vida está afligida. En estos versículos podemos notar la crisis que él tiene, como pueden ser las crisis de muchos. Note usted que él circunstancialmente se siente muerto, él se siente en una fosa. Él dice en el versículo 3, mi vida está cercana al Seol. Él circunstancialmente se siente muerto. Él se siente en la tumba, Seol, morada, lugar de los muertos. Él dice, versículo 4, soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como pasado a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Él literalmente en su situación, en su aflicción, se está sintiendo como muerto. Esa es la experiencia de él. Él se siente ya desfallecer. Él cree que sus fuerzas se han agotado y que lo único que lo espera es la muerte. Tremenda aflicción. Y muchos, cuando estamos siendo atormentados por las pruebas, muchos cuantos no han pensado en la posibilidad de morir. Yo quisiera morirme. Esto no tiene sentido. Pierden la esperanza, pierden la fe, la confianza en Dios. Por eso tomé ese primer principio. Número 1, conocer a Dios. Si le conocemos, no llegaremos a esta instancia de querer morir o de literalmente sentirnos tan vencidos que lo único que nos espera es la muerte. Este hombre se siente abandonado. Él cree que Dios está en contra de él. Mire que dice en los versículos siguientes, 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas en lugares profundos. Sigue argumentando lo mismo. Se siente como muerto, vencido, derrotado, considerando que lo único que le falta es llegar a esa instancia de morir. Y luego en el versículo 7, sobre mí reposa tu ira. Él en cierto sentido está como cuestionando a Dios y ve que cree o considera que Dios está contra él. Versículos siguientes, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Otra versión traduce que los amigos de él, Dios los había puesto
para que lo aborrecieran a él, para que tuvieran enemistad contra él. Él está creyendo que Dios está contra él. Y así puede ser la experiencia de cualquiera de nosotros, de que Dios está contra mí, de que Dios no me quiere bendecir, de que Dios no me quiere ayudar. Encerrado estoy, no puedo salir. Llegamos al versículo 9 y dice: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Dios, cada día, extendido a ti mis manos. Hermanos, vemos ahí que a pesar de que él en su experiencia no expresa sino desesperanza, el versículo 9 enseña la continuidad de él en la oración. No desfallece. Él se está quejando. Él expresa su dolor. Él cree que Dios está en contra de él. Pero dice: te he llamado, es decir, te he invocado, oh Señor, todos los días. He extendido a ti mis manos. Y en el Antiguo Testamento, el extender las manos al Señor no solamente era un acto de adoración, sino que era un acto de humillación. Por eso esos versículos los he trazado así: humillarnos delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en medio del dolor, en medio de la aflicción. Solamente nos resta es humillarnos delante de Dios. Él se está humillando, pero de esa manera, hermanos, Él revela adoración, Él revela dependencia de Dios. El texto revela la necesidad de Dios, pero sobre todo yo quiero resaltar la humillación delante del Señor. Y Él lo dice que cada día. ¿Por qué? Porque Él inicialmente dice: oh Dios de mi salvación. Entonces, delante de un Dios que puede salvarnos, ¿qué nos resta a nosotros? Humillarnos. Así Él no responde. Él tenía la vida de Él en sus manos. Él era, Dios es el soberano. La vida de Él estaba en control de Dios. De igual manera nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Aún en la aflicción, aún en la desesperanza, nuestras vidas están en manos del Señor. Número 3. Creer en su fidelidad. En los versículos 10, 12, note ahí por favor, del 10 al 12, usted nota en el texto, hermanos, que hay unas preguntas. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el lavador? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tus juicios en la tierra del olvido? Este hombre confronta a Dios. Él está confrontando la misericordia de Dios. Él cuestiona la justicia de Dios. El amor de Dios lo pone en tela de juicio. Él le está diciendo: Señor, pero si me muero, ¿cómo puedo alabarte? Porque dice el texto: manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Él le está diciendo en otras palabras: si yo me muero, ¿cómo te puedo alabar? ¿Cómo puede un muerto ver tus maravillas? Él cuestiona al Señor. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Yo muerto no podría hablar de tu amor. Yo muerto no puedo hablar de tu misericordia. Está diciendo el salmista. Y al final del versículo 2 usted puede notar cómo él dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. Es decir, Señor, yo cómo puedo contemplar la maravilla de tu creación. Señor, yo cómo puedo contemplar tu revelación general, que es tu creación. ¿Cómo la puedo contemplar si estoy muerto? Este hombre, en esa circunstancia que está experimentando, él no ve sino la muerte. Y eso se lo dice al Señor.
son unos por qué. Pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y puede ser la experiencia de muchos de nosotros. Señor, ¿pero por qué? Muchos de nosotros podemos confrontar a Dios con nuestras preguntas, inclusive culparlo, cuestionarlo en experiencias como estas. Pero hermanos, este hombre, al igual que nosotros, debemos de creer todo lo contrario. Es decir, que su amor, que su misericordia, que su verdad, que su justicia son parte de su soberanía y que a la vez son cosas buenas para nosotros. Nuestro Dios es justo. Y creer esto es creer que Dios es fiel. Por eso he trazado estos versículos en el sentido de creer en la fidelidad de Dios. Porque si nosotros consideramos o tenemos la convicción de que nuestro Dios es fiel, usted recibirá, usted aceptará cosas como estas. Usted no las va a rechazar. Usted se va a humillar y va a reconocer que es la voluntad de Dios sobre su vida. ¿Qué es la voluntad de Dios sobre su vida? Usted tener un hijo drogadicto. ¿Qué es la voluntad de Dios sobre su vida? Usted tener un marido inconverso, una esposa inconversa, hijos delincuentes. Que puede ser la voluntad de Dios sobre su vida, que a un ser querido le falte. Que puede ser la voluntad de Dios sobre su vida, una enfermedad, una crisis económica. Por eso la importancia, número 1, de conocer a Dios. Número 2, de humillarnos delante de Dios. Y número 3, de creer en la fidelidad de Dios. Él es bueno, Él es justo, Él es santo, a pesar de lo que podamos estar viviendo. Este hombre nos enseña todo esto. Y si creemos que Dios es fiel, no dudemos, no cuestionemos los designios de Dios, sino que hagamos lo que Él hizo. Siga clamando. Versículo, ahí está, 13. Mas yo a ti he clamado. Versículo 9. Te he llamado. Siga clamando, mi hermano. Usted puede cuestionar a Dios. Y usamos esa pregunta, ¿por qué? Y usted puede preguntarle a Dios de una manera sincera. Lo podemos hacer. Podemos decirle al Señor, Señor, ¿pero por qué? Y quizás de una manera sincera. Pero también podemos decirle al Señor, ¿por qué? Y ese por qué puede expresar en nosotros un enojo. ¿Cuántos no se han enojado delante del Señor? Y le han dicho, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué me permites que yo tenga un hijo así? ¿Por qué me permites que mi esposo, que mi esposa sea así? ¿Por qué me permites que en la iglesia yo viva esto, Señor? Y esas preguntas son un enojo a veces de nosotros. Porque no queremos aceptar su voluntad soberana sobre nuestras vidas. Número 4. Perseverancia en la oración. Los versículos 13 al 18. Como lo dije ahora, vemos una continuidad. Hay una continuidad en la oración de este hombre. Y este hombre, cuando usted mira que es un salmo para los hijos de Coré, eso expresa que había madurez que debemos de tener todos nosotros. Hay continuidad. Si usted mira el versículo 14, por favor, el texto dice, ¿por qué, oh Dios, desechas mi alma?
Otras versiones dicen, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? Pero cuando usted va al versículo 13, él dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al sol. Y si usted compara el versículo 8 y 18, el 8 dice, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Y el 18 dice, has alejado de mí al amigo y al compañero. Miren, hermanos, que esta parte final del pasaje, lo que está haciendo es como que el salmista está volviendo a colocar un énfasis en lo que ya ha relatado anteriormente. Como pueden ser muchas de nuestras oraciones. Empezamos con algo y al final volvemos y enfatizamos ese algo. Es más o menos lo que vemos en este pasaje. Si usted mira el versículo 7, dice el versículo 7, sobre mí reposa tu ira y me has afligido en todas tus ondas. Y luego dice el 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Mire que se repite iras, la cuestión con los amigos, es decir, en estos versículos finales el Salmo muestra que hay como una especie de repetición, hay una continuidad en lo que él ha trazado anteriormente. Lo importante aquí, hermanos, es que él dice en el versículo 13, mas yo a ti he clamado. Es decir, en esa declaración general, el texto enseña que él no ha dejado de clamar en medio de su aflicción. Y encontramos que el Señor no responde. No responde, pero él no deja de clamar. Esta oración nos da a entender, como he venido enfatizando, que no solo conoce a Dios, que no solo se humilla, sino que por lo que estamos viendo a partir de esta perseverancia en la oración, encontramos en este hombre un hombre lleno de fe. Un hombre que tiene fe, porque el conocer a Dios, el humillarse delante de Dios, el creer en la fidelidad de Dios, porque cuando usted cree en la fidelidad de Dios, eso le dará la convicción de que lo que le pasa es porque Dios tiene un propósito. Y si él persevera, si él sigue clamando, así Dios no responda, es una demostración de que tiene fe, de que tiene confianza en que así no haya respondido el Señor, algún día le iría a responder. Hermanos, esa fe la vamos a evidenciar, la vamos a mostrar cuando realmente seamos hombres y mujeres de oración en cualquier aflicción. Si usted no desmaya en su aflicción, en una vida de oración, usted va a denotar que este es un hombre y una mujer de mucha fe. Tiene fe. El texto muestra que él sigue clamando y esa es la fe de un cristiano que conoce a Dios. Tienes una fe que te lleve a clamar, así Dios no te dé respuestas. Esa es la fe que demuestra si conoces a Dios. Debemos, hermanos, aprender que la oración no la podemos tomar como un fin en sí mismo. Es que muchos oran, es para que Dios les dé con qué pagar el arriendo, para que Dios le evite males, para que Dios le quite enfermedades, para que Dios convierta al esposo. Bueno, hay peticiones que tenemos que hacer, pero no podemos convertir nuestras oraciones en un fin. Es decir, para que Dios evite algo, para que Dios quite algo. Hermanos, nuestras oraciones también deben de tener otro sentido. Y este sentido puede ser que cada uno de nosotros pueda ubicarse en la voluntad de Dios.
Eso no lo hacemos. Nos cuesta hacerlo. Debemos de aprender a orar de esa manera para ubicarnos en la voluntad de nuestro Dios. En Romanos 8, texto muy conocido, la Biblia nos habla de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y tremenda verdad para nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos ayudan a bien todas las cosas? Cuando alguien ha perdido a un ser amado, cuando estamos enfermos, cuando nuestros hijos no dan lo que esperamos de ellos, cuando económicamente estamos mal, si podríamos entonces decir, si podríamos aplicar el texto y creer de que todo esto nos ayuda bien. Hermanos, la verdad es que esto es un misterio. Usted será afligido, usted orar y Dios no responder. Es un misterio para nosotros muchas veces. Y por eso la pregunta, ¿por qué, Señor? Pero Él no está obligado a respondernos. Y vuelvo y repito, así Él no responde en su silencio, está respondiendo. También está respondiendo. ¿Por qué? Porque Él también sabe. Y ahora se dijo, ¿de qué tenemos necesidad? Él lo sabe. Nuestra oración no debe ser oraciones para que Él cambie las cosas. A veces queremos con nuestras oraciones guiar al Señor, tocar el corazón de Dios, como enseñan en muchos lugares. Hay que tocar el corazón de Dios. No. La impasibilidad de Dios muestra todo lo contrario. Él no se va a mover porque usted llore. Eso no es como nosotros. Hermanos, la verdad es que Dios, cuando no responde, nos está hablando. Porque cuando Él no responde a nuestras oraciones, es porque Él quiere darnos lo que nos conviene. Y usted debe estar agradecido. Dios no está para satisfacer muchos de nuestros deseos, de nuestros apetitos, sino para cumplir su voluntad, su propósito en nuestras vidas. Dios no nos ha abandonado. Si Dios no responde a tus oraciones, no debemos creer que Él nos ha abandonado. Cuando usted llegue a considerar de que Dios lo ha abandonado, usted será un creyente que vivirá derrotado. No, hermanos. Vivir derrotados es perder la esperanza. Tengamos cuidado. Podemos perder el sentido de la vida. Algo similar le estaba pasando a este hombre. Se sentía muerto. Usted, por favor, no se sienta muerto. No se dé por vencido. La vida está en Jesús y no en las circunstancias. Cuando Dios no responde, es para que nos aferremos más a Él. Esa fue la experiencia del salmista. Él tuvo que clamar varias veces. Y ahí es donde el Señor nos lleva a buscarle, a evidenciar la necesidad de Él. Así es como Dios trabaja en nosotros. Así es como Dios nos forma. Así es como Él nos va madurando, haciéndonos depender de Él. Cuando Dios no responde, cuando parece que Dios no responde, es para que nos unamos a Él.
No es todo lo contrario. Sabemos que cuando Él nos responde, nos vamos a desconcertar, a entristecer, va a haber dolor en nuestras vidas. Pero tenemos este salmo que nos puede alentar. Este salmo nos puede ayudar. Voy terminando con unas aplicaciones más. Cuando parece que Dios no responde, estamos llamados a confiar mucho más en Él. Cuando parece que Dios no responde, nuestra vida cristiana es probada y se convertirá para nosotros esos momentos, esos instantes, en una de las más grandes pruebas para nuestra vida que podremos experimentar como creyentes. Usted y yo quizás hemos tenido situaciones en las cuales hemos orado y el Señor no responde. Hermano, es una prueba para ti. Tu fe está siendo probada. Es una grande prueba. Y eso va a implicar si realmente confías en Él. Porque muchas veces nuestra humanidad, nuestra mente, nos lleva a determinar el tiempo. Y resulta que es en el tiempo del Señor. Hay que aprender a esperar. Cuando parece que Dios no responde, es donde nuestra vida de oración, de humillación, de confianza en Él será probada. Cuando parece que Él no responde, tu vida de oración será probada. ¿Cuánto te estás humillando delante de Él? ¿Cuánto estás clamando? El texto dice, día y noche. Cuando parece que Dios no responde, la verdad es que Dios está obrando en tu vida. Está trabajando en tu corazón. No nos damos cuenta. Las aflicciones son tan grandes que creemos que Él no está obrando. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En su silencio también Dios está descubriéndonos qué tenemos, qué somos, cómo están nuestros corazones y a la vez que deben ser cambiados en ellos. Cuando Él no responde, Él te va a llevar a instancias como esa. Él te va a mostrar que tienes que cambiar, que tienes que transformar en tu vida, que no se trata solamente de tu petición, sino de lo que hay en tu corazón, de la motivación por la cual te acercas a Él. Y cuando parece que Dios no responde, nos olvidamos que el Salmo dice en el versículo 1 que este hombre conocía a Dios cuando él dice Dios de mi salvación. Hermanos, era su Salvador. Y si tenemos un Salvador, Él puede salvarnos en todo sentido. Cristo puede salvarte de tu aflicción. Así vivas angustiado por el dolor y Dios parece que no responde. Este salmo nos llena de esperanza, porque así cuestionemos nuestras circunstancias y quizás no veamos su benevolencia, amor o su justicia y nos preguntemos, ¿por qué, Señor, Él sigue siendo fiel? Por lo tanto, continuemos orando, humillándonos, esperando, confiando, perseverando, así parezca que no responde. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra expuesta hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder estar delante de tu consejo para transformar nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nuestras almas sean hoy alimentadas de esperanza. Así tú nos respondas, que todos nosotros no dejemos de clamar, no dejemos de orar, no dejemos de humillarnos, porque tú nos has dado el don precioso de poderte conocer. Tu voluntad, que es perfecta, tu providencia, que es misteriosa e inexplicable. Ayúdanos a aceptarla en momentos en los cuales no entendamos lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. No en vano el libro de Job dice que el hombre nació para la aflicción y seremos afligidos, pero Señor, ayúdanos a conservar la esperanza. El conocerte debe producir en nosotros, Señor, esperanza. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti, esperando en ti. Gracias te damos por este día, por tus enseñanzas expuestas, por poderte adorar en la Santa Cena con nuestras ofrendas. Y Señor, que ahora podamos continuar adorándote a través de podernos saludar y tener comunión los unos con los otros. Que todo lo que se haya hecho y sigamos haciendo sea para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.